Agosto 12. Como siempre han obedecido. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Filipenses 2, del 12 al 13. A todo maestro de escuela le encantaría tener tal autoridad sobre su clase que los estudiantes se porten bien, no solo cuando el maestro está presente, sino también cuando sale del salón y se ausenta por un momento. No muchos profesores han podido lograr eso, pero es un deseo comprensible. Ese deseo es similar al expresado por el apóstol Pablo cuando escribió a la iglesia de Filipos, exhortándolos a caminar en obediencia, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. La preocupación de Pablo no era simplemente que estos creyentes lo escucharan, sino también que vivieran de una manera digna del Evangelio de Cristo. Filipenses 1:27. Para Pablo, una vida digna del Evangelio significaba una vida marcada por la obediencia a Cristo. Así era como los creyentes debían ocuparse de su salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. La fuerza de la preocupación de Pablo se vuelve clara cuando consideramos los versículos que conducen a Filipenses 2:12. Acaba de terminar de describir la humildad y la exaltación del Hijo de Dios, que se hizo siervo y tomó carne humana. Cuando hizo esto, Jesús se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Nuestro Salvador tenía una misión que cumplir, la salvación de los pecadores. Fue plenamente obediente a esa misión, incluso hasta la muerte. Y así, habiéndoles mostrado la asombrosa obediencia de Jesús, Pablo les dice a sus lectores que también continúen en su propia obediencia. Deben hacerlo, dice, con temor y temblor, es decir, con comprensión de la majestad del Dios que los ha ganado y que ahora obra en ellos. Las verdades de la obediencia, el temor y el temblor no son bienvenidas por la humanidad, pero aquellos que quieren identificarse con Cristo están llamados a tomar su cruz y seguirlo por el camino de la humildad y la obediencia. Este no es una extra opcional en la vida cristiana, es parte de ella. Para quien profesa ser cristiano, vivir en obediencia persistente y habitual no es solo una señal de inmadurez, sino un absurdo absoluto. ¿Cómo pueden los que pertenecen a nuestro obediente Salvador tomar a la ligera la obediencia? Deberíamos recordarnos a diario que siempre somos visibles. No hay ningún momento en el que Dios no vea alguna palabra, acción, pensamiento o motivación. Más allá de toda expectativa, a pesar de que Dios nos conoce y nos ve plenamente, seguimos siendo destinatarios de su amor. Pero esto no disminuye la realidad de que Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Por eso, con el temor y el temblor que esa realidad debería provocar, debemos tomar en serio la obediencia. ¿Sobre qué parte o partes de tus pensamientos, palabras o acciones te dice el Espíritu que necesitas cambiar y obedecer? No olvides quién te salvó y quién te ganó y quién es el que te ve y obra en ti. Para profundizar, Marcos 9 del 2 al 7. Amén. Amén, hermanita Estela. Bueno, familia, buenos días, Dios les bendiga. Espero que hayan tenido un fin de semana muy bendecido. Hoy es martes. Hemos venido viendo la gloria de Dios todos los días. Hemos visto su provisión diaria, no solamente de alimentos, sino de su gracia para perdonar nuestros pecados. Porque todos los días estamos luchando con esta área en la cual nos trae el devoción el día de hoy. Aunque ya hubo una primera parte que fue ocupándonos de la salvación, que fue un devocional que les envié esta semana, creo que el fin de semana. Hoy vamos a hablar acerca de por qué tenemos que obedecer a ese llamado de ocuparnos de la salvación con temor y con temblor. Entonces el texto base para el devocional, como le llama nuestra hermana Estela, está en Filipenses 2, 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y con temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
Mis hermanos, la obediencia es un principio fundamental en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque refleja nuestra relación con Dios. ¿Y por qué es tan importante esa parte de nuestra relación con Dios? No sé si te recuerdan un texto que yo pienso que es el texto más fuerte que puede leerse en la Biblia para nosotros como cristianos. Es en Mateo 7, 21 al 23, porque dice, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí vemos el autoengaño, cuando dice, Señor, ¿cómo nos conoces? Si en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, sanamos enfermos, profetizamos, sacamos demonios. Y mire la declaración penal. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí se trata, cuando dice no te conocí, trata de relación. Se trata de compañerismo. A pesar de que estas personas obedecían, al parecer había manifestaciones de su obediencia, realmente no era una obediencia genuina. Y vamos a ver qué realmente es una obediencia genuina. Hay un rey, en la segunda de Crónicas, capítulo 25, dice acerca del rey Amasías, que obedeció a Dios perfectamente, o sea, externamente muy bien todo, pero no de perfecto corazón. Porque cuando Dios le manda, él obedece, pero al final de la historia termina adorando unos ídolos. Entonces, pues vamos a ver por qué es tan determinante e importante la obediencia y es un reflejo de nuestra relación con Dios, por medio de Jesucristo, obviamente. Entonces, la obediencia es un acto, no es un acto mecánico. Refleja nuestra relación con Dios. También refleja nuestra fe en Dios y nuestro compromiso con su voluntad. La obediencia, como decía inicialmente, no es un acto mecánico, sino una respuesta de amor y fe. Escuchen esto, una respuesta de amor y fe. Nosotros obedecemos a Dios porque le amamos. ¿Y por qué le amamos? Porque Él nos amó a nosotros primero. Y también porque ha derramado su perfecto amor en nosotros para poder amarlo de la manera correcta. ¿Y por qué por fe? Porque realmente nosotros creemos en Dios porque Él ha depositado nuestra fe. Y como dice el apóstol Pablo, Pablo dice que en el Evangelio se revela por fe y para fe. O sea, se revela por la fe que Dios nos da y esa fe produce fe para depender de Dios a través del Evangelio. Pablo exhorta a los filipenses a vivir en obediencia no por presión humana, sino por convicción divina. ¿Y por qué hablamos de presión humana? Tu hijo te puede obedecer por miedo, también te puede obedecer por interés, y es muy tendiente que tengamos esos dos factores en nuestra vida. Obedecer a Dios por miedo, no por temor. Dice que una cosa diferente es el temor, otra cosa es el miedo. El temor tiene una base fundamental, amor. Un amor reverente ante Dios. Debe ser un deleite para nosotros. Solamente los nacidos de nuevo se pueden deleitar en la obediencia al Señor. ¿No les pasa a ustedes que cuando obedecemos a Dios perfectamente y de perfecto corazón, hay un gran gozo en nuestra vida? Nos regocijamos en el Señor de que pudimos en algunas áreas de nuestra vida darle gloria a Dios sin pegar contra Él. Eso es un síntoma de una persona que ha nacido de nuevo, que realmente se deleita en obedecer a Dios, como dice Pablo en Romanos capítulo 7. Él tiene una batalla interna y al final grita, miserable de mí, que me da este cuerpo de muerte, que queriendo yo hacer el bien, que queriendo yo hacer la voluntad de mi Padre, no puedo, perfectamente no puedo, porque hallo en mí otra ley, la ley del pecado, que me arrastra, que me controla en algunas áreas de mi vida. Y esa es la lucha de todos nosotros como creyentes. Bueno, así se va a hacer hasta el último día de nuestra vida, que vamos a luchar con esa vieja naturaleza que a nosotros, ese hombre desobediente, esa mujer desobediente, esa mujer o hombre que quiera hacer su propia voluntad en muchos momentos de nuestra vida. Y es una lucha que tenemos a diario. Entonces, la obediencia cristiana tiene tres características. Una es una respuesta continua, como siempre habéis obedecido. No se trata de obedecer un día o una semana, es una constante. Pues el apóstol Pablo, cuando incluso, si ustedes escucharon el devocional que les envié,
acerca de ocuparnos de la salvación es un esfuerzo constante, continuo y perseverante. Esa es la vida del creyente, un esfuerzo constante, continuo y perseverante. Pablo dice que ha dado la buena batalla a la fe. La buena batalla no es un solo día, es hasta el último aliento que quede en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque es que el enemigo de nuestra alma anda como león rugiente buscando a quien devorar, no una semana, no solamente un día específico, en cada momento está acechando. Por eso la vida del cristiano es en perfecta comunión en el Espíritu. ¿Por qué? Porque dice el Señor Jesucristo, velad y orad para que no entréis en tentación. Ese velad y orar es estar en el Espíritu, es estar revestido de Cristo, es poner la armadura de la fe todos los días para poder hacer la voluntad del Señor. Escuchen el devocional que les envía acerca de ocuparse de la salvación con temor y con temblor para que puedan relacionar lo que estamos aprendiendo el día de hoy, para que puedan comprender la seriedad de este devocional y de este texto específicamente, porque se van a dar cuenta quién es el que pone el querer como el hacer. Entonces, es una respuesta continua, como siempre habéis obedecido. Nace de una relación con Dios, no es una obligación. Ni es una obligación, ni es una motivación interesada en recibir algo de parte de Dios, porque muchos obedecemos de esa manera. Tenemos problemas, tenemos dificultades, tratamos de manejarnos bien para que Dios me mire y diga, mire qué tan bien se está manejando Eduardo, le voy a dar lo que me está pidiendo, porque me está obedeciendo. O hay días en que no le puedo obedecer y entonces por miedo le voy a obedecer a Dios para que me ame más, para que no desate su fuego y subiera sobre mí. De eso no se trata la obediencia. Es una obediencia de perfecto corazón, de un corazón redimido. Por reitero, no podemos obedecer perfectamente, físicamente no, pero el perfecto corazón, sí, ese corazón nuevo que anhela todos los días hacer la voluntad del Padre y que llora y que gime cuando no puede hacerlo como debe ser. Es una relación de responsabilidad seria, es una responsabilidad seria, perdón, con temor y con temblor. Se demuestra en lo invisible, cuando nadie nos ve. ¿Por qué decimos cuando nadie nos ve? Porque es muy fácil obedecer cuando nos ven. Es muy fácil ser buen cristiano cuando estamos en medio de cristianos. Y cuando no, cuando nadie nos ve, cuando estamos solos, cuando son altas horas de la noche y prendes tu celular, cuando estás con personas no creyentes, ¿cómo son tus conversaciones? ¿Realmente muestras a Cristo? ¿O es lo que somos como el cristiano camaleón? Que es cristiano con los cristianos y es mundano con los mundanos. Como muchos pueden llamar un cristiano de la secreta. Es cuando nadie nos ve. Dios nos ve en lo más oscuro, en lo más lejano, en el lugar más apartado. Dios está allí. Y lo vamos a ver más adelante cómo desarrollamos el devocional. Entonces es una responsabilidad seria. ¿Por qué? Con temor y con temblor. Se demuestra en lo invisible cuando nadie nos ve. Es una obra divina. Dios es el que produce en nosotros y nos capacita para obedecer. Tú no obedeces porque quieres, porque ese viejo hombre no quiere, pero el nuevo sí. El que Dios ha hecho en nosotros, la nueva criatura, y Dios nos capacita para obedecer perfectamente. Dios nos capacita. Dios no te pone algo que tú no puedas hacer. Dice que no pone una carga más grande de la que podamos soportar. Que la obediencia cristiana no es un acto ciego, sino una respuesta de confianza en el carácter y la sabiduría de Dios. Pablo, en Filipenses 2, 12 al 13, nos muestra que la verdadera obediencia no es un esfuerzo humano, sino una obra sobrenatural de Dios en nosotros. Por eso es que nuestra obediencia le da gloria a Dios, porque es una obra de Dios. Es una obra de Dios. Mire, y aquí es importante. ¿Se acuerda que inicialmente empezamos con Mateo 7, 21 al 23? Lo que estos hombres hacían no era una obra de Dios, porque eran hacedores de maldad. La obediencia es una obra de Dios, porque glorifica el nombre del Señor, cuando la base fundamental es Dios, no nosotros. No nosotros. Porque muchos podemos obedecer para que digan qué tan bueno es Eduardo, qué tan buen pastor es Eduardo.
Qué tan buen esposo. Para que la gente diga, ese es el hermano espiritualmente, ese hombre está en la presencia del Señor. Pero nadie sabe su intimidad, solo Dios lo sabe. Quiero que se imaginen por un momento un barco, de esos de vela, en medio del océano. El marinero no puede controlar el viento, pero puede ajustar las velas. Escuchen esto. El marinero no puede controlar el viento, pero puede ajustar las velas. La obediencia es como ajustar nuestras velas al viento del Espíritu. Y eso se llama llenura del Espíritu Santo, el pleroma. Esa palabra pleroma es un término náutico que se usa para tomar el viento y usarlo para impulsar la nave. Las velas se llenan del viento y se impulsan. Solamente, hermanos, solamente cuando vivimos en comunión con el Espíritu, es decir, llenos del Espíritu Santo. El lleno del Espíritu Santo no es hablar en lengua, no es caer al piso, no es hacer cosas fuertes como vemos en la internet, en diferentes denominaciones. Se trata de una obediencia en el Espíritu. Porque ¿quién conoce el corazón de Dios sino el Espíritu de Dios? ¿Quién conoce el Espíritu de Dios sino el Espíritu de Dios? ¿Quién nos puede guiar conforme a la voluntad de Dios sino el Espíritu de Dios? Y eso es fundamental y eso es determinante, la obediencia. Andar en el Espíritu. Andar sometidos, dirigidos, llenos, pleroma del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo opera no en la nada, sino en el Evangelio. Pues ha sido tan importante este devocional. ¿Por qué? Porque es que todos los días estamos escuchando la palabra del Señor. Estamos aprendiendo. La pregunta es, ¿para qué aprendes? Debes aprender para ser más como Cristo, para ser más lleno del Espíritu Santo, para conocer más a nuestro santo y buen Dios, para poder obedecer a Dios en lo que nos pide. A los que nos pide a diario, sed santos porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Está hablando de una vida diferente a todo lo que está en el mundo. Es decir, ser como Cristo. Ser como Cristo. Entonces, como les decía, ajustar las velas al viento del Espíritu. Hermanos, no creamos que el viento llega por sí solo. El viento no sabemos de dónde viene cuando habla acerca de la llenura del Espíritu Santo, cuando hay momentos en nuestra vida que no podemos responder a esa dirección. Hay momentos que no podemos, pero el Señor nos capacita. Eso nos capacita. Así funciona la obediencia en Filipenses 2:13. Dios da el viento, el querer. Nosotros vemos las velas, el hacer. El resultado es un avance para su gloria. No, la verdadera obediencia cristiana no es un solo cumplimiento externo, sino un fruto interno de la regeneración. Como les decía inicialmente, Pablo expone en el capítulo 2, porque ese es el contexto. En el capítulo 2, Pablo expone la humillación y la obediencia suprema de Cristo. Pone como ejemplo a Cristo. Porque él dice, haya pues en vosotros mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Obediencia. Una obediencia hasta la muerte. Una obediencia que estaba enfocada no en él, sino en Dios. Cristo está en el huerto de Getsemaní. ¿Y qué dice? Padre, si te es posible, aparte de mí esta copa o esta hora, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Esto que nos enseña Pablo en Filipenses capítulo 2, estamos hablando de que debe aplicar esa misma mentalidad, ese mismo sentir en los creyentes. ¿Y por qué? Porque vivimos una cultura que rechaza la sumisión, la obediencia. Vivimos en una sociedad rebelde. El común denominador de la gente es rebeldía ante cualquier autoridad. La obediencia es un sello distintivo del verdadero discípulo. Es un sello distintivo de si eres discípulo de Cristo. Es lo que dice Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, es decir, si vosotros vives el evangelio, si ustedes permanecen en lo que yo les digo, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, la obediencia es un mandato supremo y sublime de parte del Señor.
como siempre habéis obedecido, dice el apóstol Pablo. La obediencia como respuesta al amor de Dios, como siempre habéis obedecido. Los filipenses tenían una historia de obediencia. Ellos venían obedeciendo. No es que Pablo esté diciendo obedezcan porque están viendo desobedientemente, no. Ellos venían obedeciendo. Los anima a perseverar aún en su ausencia. Pero la prueba de nuestro amor a Cristo es la obediencia. Es lo que dice el Salmo 110:3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de la juventud. Hermanos, como cristianos, la obediencia no es un solo momento, es vivir rendidos a un poder soberano, supremo y amoroso, que es el poder de Dios. ¿Por qué? Porque estamos enamorados de Dios. Nosotros nos hemos enamorado de Dios al ver el amor de Dios reflejado en la cruz de Cristo. Pablo dice, yo soy deudor a la gracia. El amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa. Juan capítulo 14 nos dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras. ¿Sí ve? La base fundamental de la obediencia es amor. ¿Te amas más a ti mismo? ¿Amas más las cosas del mundo que Dios? Dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no son mías, sino del Padre que me envió. Aquí Juan hace énfasis en la necesidad de la obediencia, que es la única prueba del amor y que estamos dando gloria al nombre de Dios. Este amor obediente y confiado conduce a dos cosas. La primera, a la seguridad absoluta. El día del triunfo de Jesús, los que hayan estado unidos a Él por el amor obediente a Cristo, estarán a salvo en un mundo que será juzgado. Que dice Romanos 2:5, pero tú, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, palabra clave, ocupándose, perseverando en el bien hacer, es decir, en hacer la voluntad de Dios. ¿Buscan qué? Gloria, honra, inmortalidad. ¿Qué estás buscando tú? ¿El reino de los cielos y tu justicia? Escucharon eso, el reino de los cielos y tu justicia. ¿Qué contradicción? El reino de los cielos y mi propia justicia. O el reino de los cielos y la justicia de Dios. Y luego dice, honra e inmortalidad, vida eterna, la honra a Dios. Y el 8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Hermanos, una seriedad absoluta que nos mantiene y mantendrá firmes sin importar las tormentas y pruebas que vayamos a pasar o que estemos pasando. El mismo Pablo decía en 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Dónde cree que estaba Pablo cuando escribió la carta en una cárcel? ¿Por qué? Por obedecer al Señor. Pero él decía, yo estoy padeciendo esto por hacer la voluntad de mi Padre y no me avergüenzo, porque estoy aquí dándole gloria a Dios y esto significa que estoy metido en la cárcel, es un significado de que estoy haciendo la voluntad del Padre. Hermanos, cuando usted hace la voluntad de Dios, Dios se encarga de las consecuencias. No sientas temor de obedecer al Señor. No sientas temor. Es mejor obedecerle a Dios que obedecerle a los hombres, independientemente de los resultados. Si estás haciendo la voluntad de Dios, siempre será para la gloria de Dios, aunque muchas veces no sea favorable para nosotros. Cristo iba a morir en la cruz. Y obedecer a Dios implica morir a ti, morir a mí, morir a ese viejo hombre,
morir a nuestros deseos, pasiones, emociones, deseos, anhelos, incluso cosas que a veces no son legales, que no son legales. Cuando Dios nos llama a una obediencia continua, no parcial, no selectiva. La obediencia a Dios no es un buffet en el cual tú escoges esto sí, esto no. Generalmente somos mandados a obedecer a los que no nos cuesta esfuerzo, a lo que no requiere sacrificio. ¿Por qué? Porque para sacrificar hay una base fundamental, amor. Debes dejar de amarte a ti mismo. Y eso cuesta, y eso duele. Eso duele porque el viejo hombre vive en constante rebeldía a Dios. Estamos seguros de su ayuda en tiempos de tentación y fortaleza espiritual para cuando estamos débiles. Pues el mismo Señor es quien está allí con su mano tendida para levantarnos cuando tú caes. Él dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Juan 14:15. Recordemos el ejemplo de Abraham. Abraham, mire, la fe de Abraham tiene una característica, obediencia. Abraham obedeció sin cuestionar. Su obediencia fue un acto de adoración y fe. ¿Recuerdan en Génesis capítulo 22? Cuando va con su muchacho, él sabe que lo va a sacrificar. Amaba, porque si usted lee el capítulo 22, versículo 1, dice, Abraham, Abraham, entrégame lo que tanto amas. Hago otra pregunta, ¿qué es lo que tanto amas que Dios te está pidiendo y no lo haces? ¿Qué es lo que está ocupando el lugar de Dios que Dios te lo está pidiendo y no lo entregas o no la entregas? Pasiones, sentimientos, emociones, actitudes, personas que controlan tu vida, que se han convertido en tu ídolo. ¿Qué hace Abraham? Toma a su muchacho y arranca hacia el monte Moriah. Se detiene en el versículo 5 y dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho. Iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Mire, la primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia. La primera vez. Y tiene como fundamento obediencia y fe. Adoraremos y volveremos. Y él sabía que lo iba a sacrificar. Pero es que ya lo había sacrificado en su corazón. Ya había obedecido en su corazón. Él iba tranquilo, sabiendo de que Dios estaba en control. Porque él estaba haciendo la voluntad de Dios. Pues ustedes van a ver que cuando el hijo le pregunta, padre, la leña está, el altar está, ¿dónde está el sacrificio? ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Hijo, Dios se proveerá de un cordero. Dios está en control. Dios siempre está en control. Así tu vida está en descontrol. Y si tu vida está en descontrol, ven al Señor, que Él te ayudará a organizar lo que tú nunca has podido organizar de tu vida. Porque tu vida sin Cristo es un caos. Pues es muerte. Todo lo que es muerte. Pero en Cristo es vida y vida abundante. Aunque hayan pruebas, aunque hayan dificultades, aunque haya momentos difíciles. Pero Dios siempre estará en control. Obedezco a Dios solo cuando me vigila. La verdadera obediencia surge de un corazón arrepentido, de un corazón redimido. No sé si ustedes recuerdan a este recaudador de impuestos, no recuerdo en este momento, Zaqueo. Él quería ver a Jesús, venía Jesús, y se subió a un árbol de sicomoro. Y cuando se sube allá, Jesús está pasando y Jesús sabe dónde está el hombre, porque tiene una cita con Zaqueo. Le dice, Zaqueo, desciende del árbol, porque me es necesario, así dice Cristo, me es necesario dormir esta noche en tu casa. Entra Jesús y se sienta a la mesa. El simple hecho de estar Jesús sentado en la mesa, Jesús no tiene que decirle nada. Y empieza Zaqueo, Señor, si en algo he defraudado a alguien, yo devolveré. Y empieza a mostrar frutos dignos de arrepentimiento. La sola presencia del Señor. Hermanos, cuando tú estás en la presencia del Señor, Dios te va a mostrar lo que tienes que sacar de tu vida, lo que tienes que hacer. Pero muchos no tenemos lugar o presencia en el Señor, sino con una religión. Vas a la iglesia por ir, por cumplir un checklist. Lees la Biblia por cumplir. Estás en el devocional por cumplir, porque te vean allí. No, yo voy a la presencia del Señor porque quiero estar con el Rey de Gloria. Voy a contar una pequeña historia. Cuenta una historia de una mujer que no le gustaba la poesía.
y le regalan un libro de poesía. Se lo regalan y lo tira a la basura cuando la persona se ha ido. Esa noche le invitan a un banquete, a un buffet, perdón, y llega allá a la reunión y observa y hay un hombre muy bien parecido. La mujer era soltera. Y le pareció un hombre muy interesante y se acercó a él y empezaron a hablar. Y hablaron todo el tiempo. Ya se terminó la reunión y le pregunta, ¿tanto tiempo que hemos estado hablando y no nos hemos dicho el nombre? Entonces, él le dijo, yo me llamo fulanito de tal. Y entonces le dice, ese nombre yo lo he escuchado, lo he leído en alguna parte. Y entonces ella le dice, él le dice, sí, probablemente has leído un libro que yo escribí, un libro de poesía. Y dice, ah, yo lo tengo, dijo la mujer. Y entonces le dice el hombre, ¿cómo te pareció? Y me dijo, apenas le leí el prólogo. Se dio, se terminó la reunión, se fue corriendo a casa a ver dónde estaba el libro, que no lo hayan botado, que haya pasado a la basura. Afortunadamente todo estaba libre. Y empezó a leerlo con tanta alegría y con tanta gozo. ¿Por qué? Porque conoció al escritor. Cuando tú conoces el escritor del libro, leer el libro y hacer lo que dice el libro es un deleite. Es un deleite para tu vida. Es estar en la presencia del Rey de Gloria. Un desobediente no puede estar en la presencia del Rey de Gloria. Es un hacedor de maldad. No, sabemos que, vuelvo y reitero, todos los días vamos a estar luchando. Hay momentos en que no podemos obedecer perfectamente a Dios físicamente, pero sí de perfecto corazón. Y eso es lo que está hablando el apóstol Pablo en este texto. Es una vida, es un patrón de obediencia. Pablo reconoce que los filipenses ya tenían una historial de obediencia. Es lo que dice Filipenses 1:5-7. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. ¿Sí ve? Había comunión en el Evangelio, desde el primer día. Desde el primer día hasta ahora. Es decir, que era una vida continua. Y no eran cristianos solamente un día, el lunes o el domingo, era todos los días. Bueno, la obediencia no es opcional para el cristiano, es evidencia de nuestra salvación, que dice 1 Juan 2:3-6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, es decir, que tenemos relación con Dios por medio de Jesucristo, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. ¿Qué es guardar un mandamiento? Ponerlo por obra. Es aplicarlo a nuestra vida. Es como un guarda de seguridad que está delante de nosotros. Ahí es lo que está diciendo el apóstol Juan allí. Y luego dice que, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente, otra vez, el amor de Dios se ha perfeccionado. Y por esto sabemos de que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Sí? Se trata de una vida constante y continua. La obediencia en ausencia de líderes humanos. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. La verdadera prueba de la obediencia no es bajo supervisión humana, sino cuando solo Dios nos ve, como les decía ahora inicialmente. Salmo 139:4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pero aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Hermanos, en la intimidad es donde se sepultan los sueños de Dios en nuestro corazón por nuestra falta de devoción a Dios. O en la intimidad, cuando estamos en el Señor, es donde realmente se aviva nuestro corazón a salir a enfrentar el día y decir, hoy daré la buena batalla a la fe. Hoy agradaré a mi rey. ¿Y por qué digo que agrada a mi rey? Porque está hablando de señorío. La obediencia habla de señorío, de sometimiento voluntario, como lo leímos ahora en el Salmo 110. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. La obediencia es un sinónimo de reconocer el señorío de Dios en tu vida. Pero muchos queremos un Salvador, pero no un Señor. Muchos queremos hacer nuestra propia voluntad, pero decir que amamos al Señor. ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os mando? Dice el Señor.
No sé si ustedes recuerdan la obediencia de Josué y Caleb. Moisés, por orden de Dios, manda a 12 espías a la tierra prometida. Y de los 12, todos vieron lo mismo. Tierra que fluía leche y miel. También vieron los gigantes y las murallas que habían y los peligros que habían. Y vinieron los 10 y desanimaron al pueblo. Pero solo Josué y Caleb dijeron esto. Números 14, 20 al 24. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu día dicho, mas tan ciertamente como digo yo, y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y más, han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra del cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, si de obediencia, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia tendrá por posesión. Mire, hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí. Los otros 10 se fueron en pos de sus propias pasiones, emociones. Su corazón estaba en Egipto. No había amor por el Dios que los estaba sustentando en el desierto. No creían que Dios podía llevarlos y vencer esos gigantes. Porque, ¿qué dijo Caleb y Josué? Sí, son grandes los gigantes, pero nos los comeremos como pan. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Bueno, tu obediencia no depende de la aprobación humana, sino de la convicción divina. La naturaleza de la obediencia, con temor y con temblor. No es miedo, sino reverencia, y eso lo vimos en el devocional. Lo escuchen el devocional de qué es temor y temblor, pero vamos a hablar de algunas partes. Temor y temblor. No es un terror paralizante, sino un santo temor a ofender a Dios. Que dice Hebreos 12, 28 al 29. Así que, recibiendo a nosotros un reino inconmovible, tú y yo hemos recibido un reino inconmovible, es decir, que permanece para siempre. Tengamos gratitud. ¿Cómo se manifiesta la gratitud con obediencia? Mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Bueno, Dios no requiere rituales, sino corazones que tiemblan ante su palabra. Que dice Isaías 6, 1 al 2, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado a mis pies. ¿Dónde está la casa que me haré de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. ¿Sí ve? Temor reverente a Dios, temor reverente a lo que ha dicho. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado a ti y a mí? Debes hacer esto y no lo haces. Te rebelas contra Dios. Y aún así quieres que Dios esté de tu parte. Aún así dices, Señor, Señor. Ocupados de vuestra salvación. La salvación es por gracia, ya lo hemos creído y lo sabemos. No por obras para que nadie se gloríe. Pero se demuestra por obediencia. ¿Qué dice Santiago 2, 14 al 17? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mandamiento del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré fe por mis obras. Hermanos, la verdadera fe produce obediencia genuina en todas las áreas de nuestra vida, no en algunas, en todas. Nuestra obediencia es integral, abarca todo nuestro ser, abarca todo nuestro ser. Si tú dices que amas al Señor, obedeces al Señor. Y debe ser un deleite para ti obedecer al Señor, un deleite todos los días. Obedecemos porque Dios es santo y nuestra vida debe reflejar su carácter. Veamos entonces para terminar el poder de la obediencia. Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. La fuente es sobrenatural,
Dios produce, Dios actúa energéticamente, poderosamente en nosotros. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hermano, no es una autodisciplina, sino una dependencia divina. Se trata de depender del Señor. Es lo que dice Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejércitos, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bueno, la obediencia es un proceso divino. El querer como el hacer. El querer, Dios cambia nuestros deseos. Que dice Ezequiel 36:25-27. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Yo daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo entre vosotros y quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne y pondré entre vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Sí ve? Aquí está haciendo todo Dios. Todo está haciendo Dios. Pero el hacer, Dios da el poder para actuar. Primera de Tesalonicenses 5:23-24. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Bueno, la obediencia cristiana, nuestra obediencia es la obra de Dios manifestada en la vida de un creyente. La obediencia debe glorificar a Dios. Primera de Corintios 10:31 dice, si pues coméis y bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. La obediencia es una prueba de nuestra fe. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es decir, si estáis obedeciendo al Señor. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que estéis reprobados? La obediencia atrae a otros a Cristo. Mateo 5:14-16, y con este versículo termino. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, es decir, tu obediencia a Dios, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, ¿por qué mucha gente no va a la iglesia? ¿Por qué los vecinos no van a la iglesia contigo? ¿Te has preguntado? ¿Tu vida refleja una vida de obediencia al Rey de Gloria? ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo? ¿Amas a tu vecino como a ti mismo? Hay vecinos que no colaboran. Hay hermanos que no colaboran. Pero hay que poner todo nuestro empeño, toda nuestra diligencia, ocupándonos de la salvación con temor y con temblor. Y querida familia, este ha sido el devocional del día de hoy. Vamos a orar.